Bueno, alguno que se acuerde de lo que, y que estuvo la semana pasada, que se acuerde de cuál fue o sea, de qué se trató el capítulo 11 de Apocalipsis que vimos la semana pasada. Recuerdo los dos valientes testigos que testificaban y por eso fueron odiados, perseguidos hasta que les dieron muerte. Esa lo que más recuerdo, como que Claudita Ceballos dijo al final, la valentía de estos dos hombres. Y sí, la verdad, sí, dos testigos muy valientes. Ajá. ¿Alguien más se acuerda de alguna, o viene a la memoria alguna imagen del capítulo 11? Buenas noches. Hola, Clarenita, ¿qué más? Muy bien, ¿cómo han estado? Bien. Estamos preguntando que si alguno se acuerda estamos preguntando de imágenes del capítulo de la semana pasada, el capítulo 11. ¿Alguno tiene alguna imagen que se acuerde del capítulo 11? Que recuerde de la semana pasada. Sí, cuando la bestia mata a los dos testigos a los 3 días y medio, ellos reviven y suben al cielo. Ajá, sí, muchas gracias, don Hernán. Muy chévere. Recordar, la idea es como tomar unos minuticos antes para recordar el anterior y seguir con este. Entonces, ya con esas ideas de lo que vimos la semana pasada, vamos entonces a ver, ¿cómo organizo esto aquí? Vamos entonces a el capítulo de hoy, que es, un momentito, yo comparto aquí la pantalla, capítulo de hoy. Recuerden todos, por favor, tener apagadito el micrófono mientras estamos en esta primera parte de la lectura, y luego ya lo abrimos cuando tenemos el tiempo para hablar y compartir todos. Entonces, vamos con el capítulo 12 de Apocalipsis, que es la mujer y el dragón. Entonces, ¿alguno de ustedes quisiera leer el capítulo 12? Aquí está, capítulo 12. Me gusta esto. ¿Sí? ¿Alguno o lo leo yo entonces? Bueno, voy a hacerle... Andrés, le apoyo yo acá con la lectura. Dale, Darío. Bueno, la mujer y el dragón. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Y gritaba a causa de los dolores de parto y de la gloria de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Un rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cabeza. La cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidara durante 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusa delante de Dios día y noche ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes, los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila para que pudiera volar al lugar que había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca, pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos y a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Muchas gracias, Darío. Bueno, como pueden ver, este texto, cada vez, o sea, desde la semana pasada, las figuras empiezan a ser mucho más simbólicas, digámoslo así, o mucho más fuertes en la literatura, en las figuras literarias que él empieza a usar. Y aquí en este capítulo 12, pues ya vemos muchas imágenes, digamos, muy surrealistas, como un dragón de 7 cabezas, como una mujer que está parada vestida de sol y la luna debajo de sus pies. Cuando ustedes piensan en todas estas imágenes, pues ¿en qué piensan? Porque esto tiene que ver algo con algo de mitología, algunos lo han llamado mitología cristiana, muchas imágenes que se usaban aún en parte de las culturas de ese momento y pues mucho antes que eso, pero también, por ejemplo, cuando uno lee, o cuando yo leo este capítulo, o cuando lo leí, yo pensé mucho en Génesis. Tiene muchas imágenes de Génesis y vamos a verlas ahora. Y también yo no sé si ustedes han visto las imágenes que se han sacado de acá. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto la Virgen de Guadalupe. Y es una mujer vestida así. Es una mujer que está con el sol por detrás y la luna está bajo sus pies y las estrellas, o sea, es una representación también de esto. Entonces, algunos comentarios que quiero hacer frente al capítulo 12 de Apocalipsis y luego ya compartimos algunas ideas con todos ustedes. Este es un capítulo que comienza, o digamos aquí en el capítulo 12, en el capítulo 11 recuerden que ya apareció un personaje que no había aparecido antes y es un personaje ya del diablo y el personaje que aparece en el capítulo 11, si ustedes recuerdan, entonces aparece ya en el versículo, a ver, estoy buscando aquí en el capítulo 11, en el versículo, estoy como, me perdí acá, perdón un momentico, en el versículo, ¿en cuál está? Bueno, en el versículo, ¿cuál está? Allá, en el versículo 10 aparece entonces también el personaje que le hace daño a los testigos y aquí ya en el capítulo 12 ya aparece o digamos empieza un largo, digamos, drama o la historia empieza a desarrollarse entre dos personajes de aquí en adelante, que es el conflicto entre el dragón y el cordero. Y empieza a ser como la columna vertebral del resto del libro. Entonces, vamos a ver de aquí en adelante ya el conflicto entre este dragón, que es el diablo, y el cordero, que es Cristo, pero de una manera muy diferente. Como hablábamos en algún momento, el diablo no, o sea, el conflicto no es con el Señor porque ya está derrotado, pero es un conflicto con el ser humano
y con los ángeles. Entonces, algunas ideas y algunas explicaciones del simbolismo de este capítulo. Por ejemplo, la mujer simboliza a Eva y a Sión, porque la mujer simboliza pues a la madre de todo ser viviente, por eso les decía que son muchas imágenes de Génesis. Y después del versículo 6, la mujer empieza a representar la iglesia. Entonces la mujer aquí en este capítulo representa a Eva, la mujer de donde todos provenimos, a Sión, que es como el lugar, digamos, el Israel celestial, y la iglesia que llega a ser amenazada, pero finalmente protegida por el Señor. Pero también, si ustedes recuerdan, en Génesis 3 comienza el conflicto entre el ser humano y el diablo. Finalmente ese es el conflicto que se desarrolla en toda la Biblia, por eso dice Génesis 3:15 que la serpiente lo herirá en el talón, pero la mujer la pisará. Entonces aquí se empieza a representar mucho el conflicto entre el diablo y la humanidad o la simiente de la mujer. Este texto aparecen 4 figuras muy importantes, que es la mujer gloriosa y parturienta, un dragón esperando comerse al niño que está por nacer, el niño mismo y el arcángel Miguel. Vamos a mirar los 4 personajes. La mujer, pues ya hemos hablado que representa o a Eva, a Sión o a la iglesia. El dragón, pues es el diablo. El niño es el Mesías y el arcángel Miguel, pues es el arcángel Miguel. Entonces, miren lo interesante de esto. Al principio, el dragón quiere devorar al niño mesiánico y después agrede a la madre, pero nada le sale bien. Entonces, el dragón toma 2 decisiones: de atacar a los hijos de la mujer y de organizar un equipo de trabajo formado por las 2 bestias. Esta nueva estrategia le funciona mejor y las 2 bestias van ganando la lucha contra los fieles. En el capítulo 17, esto es como para mirar un panorama de aquí en adelante. En el capítulo 17 aparece un 4.º personaje, una ramera, que se llama Babilonia, pero en el mismo capítulo es juzgada, saqueada y quemada por sus propios aliados. En la batalla de Armagedón, el juicio alcanza también a las 2 bestias y son lanzados al lago de fuego y de azufre. Eso deja al dragón nuevamente solo, como al final del capítulo 12. Y curiosamente, Dios no le echa al dragón al lago de fuego junto con las bestias, sino que le da una larga sentencia de prisión preventiva. Cumplida su sentencia, el dragón sale libre y enseguida moviliza otra guerra contra el pueblo de Dios. Pero cae fuego sobre esa multitud rebelde y todos son destinados al lago de fuego y azufre. Así termina definitivamente la historia la historia del dragón y del mal. Entonces, uno puede ver de aquí en adelante que al diablo de alguna manera él busca hacerle daño a la simiente de la mujer, pero no le salen bien las cosas. Ustedes pueden ver en el versículo 13 de este capítulo que él trata de matarla y el Señor la protege, la esconde y él trata luego de ahogarla, pero la tierra misma se toma el agua de que sale de él. Entonces, de alguna manera es la protección del Señor sobre la humanidad. El prototipo de este dragón es algo que es muy, digamos, como lo cuenta acá, es muy parecido al dragón o al animal que se menciona, por ejemplo, en el libro de Job y en algunos libros del Antiguo Testamento, que es Leviatán, que lo describían como un animal acuático muy parecido a un cocodrilo, pero desde de tamaño enorme. Pero aquí este dragón aparece con 7 cabezas y más adelante vamos a ver, en el capítulo 17, ustedes van a ver que la bestia es el mal que está sentado sobre los 7 montes. Entonces este parece ser una adaptación o una figura de la misma bestia de 7 cabezas aquí con la bestia que está sentada en los 7 montes. Acuérdense que Juan maneja muchas imágenes similares para decir o diferentes para decir lo mismo. Aquí habla de el dragón de 7 cabezas y en el capítulo 17 es la bestia que está sentada sobre los 7 montes. Y la interpretación más probable de los 7 cuernos que tiene este dragón
es que primero es una imagen que está copiada o está traída de la bestia que se describe en Daniel 7 y simboliza los reyes aliados del Imperio Romano. Entonces, esa es más o menos la interpretación de los 10 cuernos que aparecen acá. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver muchas imágenes que tienen que ver con esas figuras que son diferentes, que son muy raras para nosotros, que aún en este sentido, como hemos visto en otros capítulos, los mismos romanos entendían muchas de las imágenes cuando, por ejemplo, veían los caballos y los jinetes y los arcos, pero aquí sí, aunque conocían la imaginería de la mujer, por ejemplo, parada sobre el sol, porque, por ejemplo, o sea, parte de la historia de ellos entendía, por ejemplo, para ellos, dentro de la historia griega, se presentaba a un dios Leto, engendrando al dios Apolo mientras se oponía al dragón Pitón, y bueno, son imágenes que ellos entendían, pero también, por ejemplo, para los antiguos lectores que entendían esto, le reconocían especialmente que la historia de Israel se daba a la luz de Jesús y la oposición del diablo. Y el sol y la luna y las 12 estrellas ayudan a identificar también a la mujer como las 12 tribus de Israel. Entonces, ellos tenían ese tipo de imágenes que para nosotros no son muy comunes, pero ellos entendían porque era parte de la mitología aún griega para ellos. Y Juan usa muchas de esas imágenes para explicar el conflicto en el cual nos metimos todos nosotros en Génesis frente a o sea, al haberle permitido al diablo y al habernos revelado frente a Dios y darle el poder al diablo de pecado sobre nosotros y de la muerte sobre nosotros, que es un conflicto que llegó a su fin hasta Cristo, porque Cristo lo venció, pero como hemos hablado también en muchos momentos, es un ya, pero todavía no. Nosotros estamos en ese caminar hacia la consumación de todas las cosas y hacia digamos, ya el establecimiento completo del reino de Dios acá. Entonces, estas son algunas ideas de este texto. Ahora sí me gustaría pedirle a alguno de ustedes, voy a parar aquí, me gustaría pedirle a alguno de ustedes que de pronto lea el texto otra vez, el capítulo 12, en alguna versión, puede ser la misma, puede ser otra versión, y compartimos algunas ideas y preguntas que tengan acerca de este texto. ¿Alguien quiere leerlo? Listo, les leo. Don Edgar. La mujer, estoy leyendo de la versión Dios habla hoy. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con una luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. El dragón. Luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que allí le dieran de comer durante 1260 días. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense pues, cielos y ustedes que viven en ellos, pero ay de los que viven en la tierra y en el mar,
porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. Cuando el dragón se vio lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había tenido el hijo, pero a la mujer se le dieron dos grandes alas de águila para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos del dragón, donde tenían que darle de comer durante 3 años y medio. El dragón arrojó agua por la boca para formar un río que arrastrara a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Con eso, el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por la lectura. Bueno, ahora sí vamos a compartir algunas ideas y conceptos o preguntas que tengan del texto, pero algo que ahorita por eso es que es bueno volver a leer los textos y leerlo varias veces. Ese es, digamos, el principio de la interpretación bíblica, leer el texto varias veces, no una sola vez. Porque ahora que Edgar leyó, me llamó la atención un versículo, y ¿se acuerdan que en algún momento yo les dije que el enemigo natural del diablo no era Dios? Porque no están al mismo nivel. Mire lo que sucede en el versículo 7. Entonces hubo una guerra en el cielo, y esto tiene que ver con lo que pasa en el cielo suceda también aquí en la tierra. Hubo una guerra en el cielo y Miguel, o sea, el ángel Miguel, el arcángel Miguel, y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, o sea, los demonios. Y mire lo que dice el versículo 8. El dragón perdió la batalla. Él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Entonces, aquí en este versículo uno puede entender varias cosas. Primero, que la guerra del diablo no es contra Dios porque no hay equivalencia. El diablo es igual creado, él no es creador como Dios. El equivalente, digámoslo así, es el arcángel Miguel. Pero también aquí, o sea, en el capítulo 12, como vimos en la semana pasada, ya dice, perdió. Al menos en el cielo ya perdió. Y lo tiran a la tierra a desatarse, digamos, ahí sí a desatar su mal, y por eso dice en el versículo 12 que los cielos se alegran, pero los que están en la tierra vendrá terror, porque ya en el cielo se derrotó, pero ya, digamos, viene esta otra parte. Entonces, bueno, quería compartir eso porque me llama la atención. Yo tengo, digamos, dentro de mi concepción teológica, yo creo que nosotros tenemos que entender la realidad del diablo y la realidad del mal, pero desde una perspectiva correcta, y es que ya está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz. Y eso tiene que tener para nosotros, eso tiene que ser de mucha esperanza y de una solidez también en lo que creemos, porque si no, estaríamos acabados. Entonces, bueno, ahora sí me gustaría escuchar algunas de sus ideas del texto y vamos con las preguntas esta noche. Entonces, ¿alguno quiere compartir algo que le llama la atención o que no entiende o que quisiera explicar aún? ¿O todo está como claro? Parece que está como claro todo. Yo tengo una pregunta, no sé si es una pregunta tontita, pero bueno, en el versículo 9 dice que Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. ¿En dónde está Satanás en este momento? O sea, sí, por eso te digo, no sé si la pregunta es un poco... Pues a ver, yo ese versículo lo entiendo de la siguiente manera. Y es, acuérdense que Apocalipsis no está como en un tiempo, y lo vimos la semana pasada, no es como en un tiempo futuro, está como en todos los tiempos, está en el pasado, en el presente, en el futuro, todo a la vez. De alguna manera, esto demuestra que el diablo sí fue arrojado, y parte de lo que nosotros estamos viviendo es eso, es que el diablo tiene control de alguna manera o ejerce potestad sobre la tierra en el mal, y está desatada su maldad. Y digamos que lo que nos está mostrando acá es que va a llegar un momento donde se va a desatar
por completo, porque ya sabe, ya va a saber que le quedan los últimos tiempos, o sea, que ya está, está digamos, pronto a ser exterminado. Pues algunos podrían pensar que estamos en esos tiempos y que estamos desde Cristo ya viviendo los últimos tiempos, como pensaban los apóstoles. Y parte de la maldad y todo lo que está pasando desde ese momento hasta acá, pues es como ese diablo desatado en su maldad. Entonces, sí, creo que por ahí sería más la cosa, no sé. Andrés, pero si se puede, Dios permite, buenas noches, Artica. Dios permite que el diablo haga su trabajo en el mundo, pero Dios es el que tiene el control, ¿sí? Claro. Y Sí, bueno, te... y sabemos que O sea, miren lo, por o eso, sea, por eso Satanás fue vencido a través de la muerte y la resurrección. sí, o sea, porque miren que este capítulo nos, o sea, lo que está haciendo es como mostrándonos la historia de la Biblia completa a través de esta historia, porque la mujer o sea, es una representación de Eva, es una representación de la humanidad que está cargando un niño que el diablo está buscando matar y que ese niño es el Mesías. Entonces, pero igual es protegida. Y digamos que lo que muestra sí es que el diablo tiene la intención y él busca es matar a la humanidad, matarnos a todos nosotros, pero Dios de alguna manera siempre nos está protegiendo. Pero digamos que en el cielo se libra una batalla espiritual y él es expulsado de allá, pero digamos se desata su furia acá contra el ser humano. Entonces, digamos que si uno lo pudiera pensar en la pregunta que decía Adriana ahora, es como una especie de que gradualmente se va desatando la furia del diablo y pues como dice la Biblia, pues, los tiempos van a ser o sea, van a ser peores, no tanto por, por lo que está pasando en el mundo, sino porque el ser humano, o sea, la maldad va a ser desatada mucho más y el ser humano va a estar totalmente en contra de Dios. Entonces, eso es parte de lo que... O sea, y finalmente es un capítulo de victoria porque, como les decía, al diablo le salen mal las cosas, él intenta y no puede, porque el Señor igual cuida a la mujer, cuida al niño, pero igual él busca hacer daño. En el capítulo 13 se desarrolla más la historia. Andrés, buenas noches. Don Wilson. Sí, buenas noches. A ver, Andrés, yo creo que, pues como decía usted en un resumen pequeño ahí, Dios le ganó a Satanás, al diablo, al dragón, como lo queramos llamar o como lo llamen en la Biblia. Y por eso está en la tierra y todo lo que nos ponen, todas las debilidades que encontramos, son la pelea de Dios con el diablo por nosotros. Pero en sí somos nosotros, los humanos, las personas que fallamos, los que siempre vamos a tener como que mostrar el lado bueno para que Dios nos salve. Y de pronto por eso en este caso se habla de la mujer y del niño, porque pues sabemos que si el niño es el gobernante del mundo es porque era el santo que había que salvar. Y pues obviamente la mujer que lo llevaba hablando pues del parto. Pero somos nosotros que si no estamos cerca de Dios y todo, pues vamos a estar muy, muy a la merced de la maldad, de la envidia, de todo lo que lleva al pecado, todo lo que lleva a estar lejos de Dios. Y una de las cosas que, por ejemplo, es interesante o entender es que, o sea, en Cristo la victoria ya está, pero digamos que estamos como en ese camino hasta la plenitud. Por eso en el versículo 10, dice, por fin han llegado la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. O sea, de alguna manera es como que aquí ya estamos en el tiempo donde se está estableciendo el reino ya, donde el Señor está ya llega, o sea,
está pronto a venir, está pronto a juzgar el mundo, entonces ya estamos caminando hacia allá. Pero nosotros como cristianos, y esto es como lo que es difícil para nosotros entender, nosotros vivimos en la victoria de Cristo, porque ya está la victoria, pero vamos caminando hacia esa victoria, hacia la victoria completa, o sea, que la podamos realizar o ver realizada por completo. Por eso es que Pablo dice en algún momento que ahora vemos como por espejo, pero luego vamos a ver claramente que nosotros somos las primicias de la obra de Dios, de la creación. Entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo, tenemos ya el Espíritu Santo y habita en nosotros, pero no estamos transformados completamente, porque va a haber un momento donde sí vamos a ser transformados completamente como el cuerpo del Cristo resucitado. Entonces es como ese camino, o sea, por eso les digo, es como algo que ya pasó, pero va a seguir pasando. Y ese es uno de los problemas con el, digamos, hablando de esto, con los tiempos de Dios en la Biblia y aún los verbos en griego. Hay un verbo en griego que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos presente, pasado y futuro, y digamos que hasta ahí, pero en el griego hay un verbo que es el aoristo, se llama así, y es un verbo que es algo que pasa ahora, que pasó, pero sigue pasando. Y ahí es donde, digamos, la Biblia ya nos muestra que en Cristo ya nosotros tenemos la victoria, ya el diablo fue derrotado, pero tiene que ir pasando hasta que se complete esa, digamos, lo que ya empezamos a ver aquí en Apocalipsis. Me gustaría preguntarles a ustedes, don Edgar. Yo creo que este capítulo tiene una parte teológica muy profunda. O sea, es mucho más amplio de lo que de pronto hemos visto hasta ahora. Lo primero es que es evidente desde Génesis hasta ahora en Apocalipsis que hay dos reinos. El reino celestial donde está Dios con sus ángeles. En todo reino tiene que ver quién gobierna. Entonces, en el reino celestial gobierna Dios y allá tiene un escalafón de jerarquías de quienes están por debajo de él y son los que le ayudan a administrar, digámoslo así, el cielo. Y hay un reino en la tierra. Entonces, el reino en la tierra, ¿quién lo gobierna? ¿Lo gobierna el hombre? No. El hombre no gobierna el reino en la tierra. En la tierra lo gobierna el diablo, Satanás, porque él tiene principados, tiene gobernantes, tiene potestades, o sea, él tiene un escalafón de gobierno en la tierra. Queda claro en este capítulo que Satanás fue expulsado porque desobedeció, porque quiso ser igual a Dios, porque se igualó con él y quería usurpar el puesto de Dios. Entonces, Dios lo expulsa, porque es que él es el patrón. O sea, es como cuando en la finca uno va y no hace lo que le toca hacer, que le dicen, no, papito, ya no tiene más trabajo, se va de aquí, ¿cierto? Entonces, eso es más o menos lo que Dios hizo con Lucifer y todos los seguidores que él tenía, porque no fue solamente Lucifer, fueron cientos de miles de ángeles que se vinieron con él, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando preguntaba a Dianita que dónde está Satanás, yo creo que es claro decir que Satanás está en la tierra. O sea, Satanás gobierna la tierra. Y Satanás, ¿cómo gobierna la tierra? Nos gobierna a nosotros. A mí me parecía muy raro cuando escuchaba que un niño cuando nace no es de Dios. Yo, venga, ¿cómo así que un niño cuando nace no es de Dios y es inocente y todo eso? No, no es de Dios. Un niño cuando nace está en pecado y viene a ser de Dios cuando acepta el bautizo en Cristo y decide seguirlo. Mientras tanto, no. Por eso los cristianos decidimos bautizarnos cuando tenemos razón, cuando podemos escoger. Y por eso cuestionamos cuando la religión católica bautiza a un niño de 15 días que todavía no sabe qué es lo que está recibiendo, ¿sí? Entonces nosotros recibimos a Cristo para acercarnos por el camino de Cristo a Dios. Entonces, en ese orden de ideas nosotros tenemos que mirar qué estamos haciendo, o sea, cómo actúa Satanás con nosotros. Entonces, nosotros estamos en peligro constante. Cuando leemos la parte de Jesucristo orando antes de ser crucificado, que llega, se va 40 días y 40 noches, y Satanás está con él, dice la Escritura, todos los días. O sea, no lo deja un solo día. Y el último día le ofreció ¿qué? Le ofreció todos los reinos que hay en la tierra. O sea, todas las ciudades que hay las ofreció Satanás a Jesucristo. ¿Quién ofrece lo que no es de él? Nadie. Uno ofrece lo que es de uno. O sea, Dios le dio a Satanás el territorio en la tierra para que lo gobernara y él se lo ofreció a Jesucristo. ¿Sí? Entonces lo tentó de distintas formas y dice la palabra que cuando Jesucristo le dijo, yo estoy aquí para obedecer lo que Dios dice, se apartó de él por un tiempo. O sea, Satanás no se fue, no. Satanás ha perdido batallas.
pero sigue luchando. O sea, la guerra la ganamos nosotros cuando logramos que más personas se unan al camino que Cristo nos mostró. Eso que dice Edgar ese versículo esto que dice Edgar, cuando lo decía, me hacía acordar del momento en que Jesús es tentado, porque ahí el diablo le dice, si me adoras, yo te doy todo esto. Y ahí está diciendo, yo tengo la potestad, o sea, yo tengo el poder sobre esto. Entonces sí, es lo que dice Edgar es cierto y es así. Y nosotros tenemos que entender que el reino de los cielos, como lo habla Jesús y lo acaba de decir Edgar, es como una levadura que se va metiendo en un reino, o sea, es el reino de los cielos metiéndose en el reino del mundo, del diablo, de a poquito, hasta que todo pueda llegar a ser leudado como el mismo Señor lo dice. Y por eso el Señor lo menciona como una semillita de mostaza que va entrando y va generando el cambio. Hasta que el Señor por completo ya finalice, digámoslo así, lo que comenzó en la cruz, ¿no? O la obra completa que comenzó en la cruz. Angélica tenía también otra pregunta. Muchas gracias, Edgar, por el apoyo. Tengo una inquietud. Del versículo 13 y 14, dice, cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero a ella se le dieron 2 alas como las de una gran águila para que pudiera volar al lugar que se le había preparado para ella en el desierto. Me llama la atención porque luego ahí dicen más adelante que ella sería cuidada y protegida lejos del dragón, pero precisamente, o yo entiendo ahí que es en el lugar del desierto. Uno podría asemejar eso, Andrés, a cuando lo que estaba nombrando ahorita Edgar, cuando Jesús fue tentado y el diablo quiso destruirlo justamente en el desierto. Y no sé si también pueda tomarse en lo que nos pasa a nosotros, que precisamente también, o muchas veces el enemigo nos quiere destruir es en el desierto. Entonces no sé si esa simbología ahí o eso que se menciona ahí en el desierto se podría tomar como en esos dos escenarios, están relacionados, porque precisamente sí, lo que tenía el varón tenía que ser llevado al desierto. Y Jesús pues fue llevado al desierto. Sí, la verdad, yo no lo había visto, o pues esto es lo chévere de estudiar la Biblia entre todos, pero sí, eso puede ser una muy buena aplicación al texto, porque digamos que el desierto pues tiene también tiene unas imágenes muy importantes en la Biblia, ustedes lo conocen, pero también la provisión milagrosa en el desierto, aquí en este momento nos recuerda también el suministro, por ejemplo, del maná de Dios en el desierto para el pueblo de Israel. Porque mire que en el desierto el Señor sostuvo a su pueblo. En el desierto Jesús fue tentado, pero no se dio ante la tentación. Entonces, de alguna manera, Dios siempre cuidó a su pueblo, aún en medio del desierto. Los profetas del Antiguo Testamento y el judaísmo esperaban un nuevo éxodo, como el primero en el que Dios libraría finalmente a su pueblo de todos sus opresores. Esto es algo que es muy importante. Los cristianos primitivos aplicaron esta noción a su salvación relacionándola con la primera venida de Cristo y la entrada a la era futura del reino con su segunda venida. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Pablo y yo creo que nosotros estamos en un éxodo. O sea, es como lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel, yo ya les di la tierra prometida. Nosotros ya tenemos la tierra prometida, porque la tierra prometida es una persona, ¿que es quién? Cristo. Él es la tierra prometida. Hebreos dice que Él es la promesa, que Él es el descanso. Pero ya tenemos la tierra prometida, pero vamos caminando en el desierto hasta obtenerla por completo. Entonces, digamos que ahí estamos nosotros, y Pablo lo menciona así. Pablo habla de eso en Romanos, que nosotros vamos camino hacia el éxodo. Entonces, uno podría también interpretar, Angélica, que de alguna manera toda la humanidad, todos nosotros, los discípulos, los cristianos en este momento, estamos en el desierto. De alguna manera estamos caminando, estamos aún siendo tentados, probados, pero también estamos viendo la provisión de Dios camino a ese desierto hasta llegar a la tierra prometida, que es Cristo en su totalidad, es la presencia de Dios por completo, que vamos a verla
en los capítulos siguientes de Apocalipsis. Entonces es una muy buena aplicación de ese texto. Me gustaría entonces preguntarles, ahora sí, que miráramos qué imágenes ven ustedes acerca de Dios, qué imágenes ven del ser humano, y que este capítulo, ¿qué los lleva como a pensar en hacer? ¿Qué ven ustedes acerca de Dios? Y yo se los digo primero. Por ejemplo, aquí Dios como tal no aparece en la historia porque pues la pelea es entre Miguel y el diablo, porque ya el Señor, o sea, está en otro nivel, digámoslo así, pero esto me gusta mucho verlo porque uno ve un Dios todopoderoso, o sea, que no, que Él está victorioso. ¿Qué ven ustedes de Dios aquí en este capítulo? Andrés, también cuando nombra el versículo 11, pues cuando habla del Cordero, que a través de, pues que dice que los hermanos son tentados, pero que son vencidos a través de la sangre del Cordero. Pues ahí hace parte también de relación a lo que es Dios y el poder que tiene, pues, y la sangre, pues, en el poder que tiene y para nosotros. Y lo otro que usted hablaba también, que es muy importante, que aunque no aparezca Dios en esa gran pelea, ¿cierto? En esa gran batalla que usted nombraba, que se enfrenta contra Miguel y contra los ángeles, sin lo que usted ilustró me pareció muy bacano, porque es que él ni siquiera llega al nivel de estar peleando frente a Dios, sino que pone a un ángel a batallar con él y por eso es derrotado. Entonces, si Dios está aún más por encima de Miguel, pues el poderío de Dios sí, aunque no diga literalmente, sí lo pone en una escala mucho mayor. Sí, y miren que, por ejemplo, aquí empieza como digamos, la estrategia del diablo de tratar de derrotar al ser humano o de acabar la humanidad. Y aquí, por ejemplo, aparece como una imagen de dragón en este capítulo, pero luego aparece como una bestia, luego aparece como una ramera en Babilonia. O sea, busca muchas maneras de derrotar y de acabar al ser humano, de tentarlo y de destruirlo, pero el Señor siempre está cuidando a su pueblo, porque, pues, o sea, alguien decía que la historia de la Biblia es una historia que uno ya sabe el final, y ese es un final donde el Señor es victorioso. O sea, no es como que va a pasar, ¿no? Uno sabe qué va a pasar al final. Nosotros estamos viendo una historia, estamos siendo parte de una historia que ya tiene final, y es el final de un Cristo, de un Señor vencedor. Pero pues vamos en camino hacia eso y vamos descubriendo ese final poco a poco. ¿Qué más ven ustedes de Dios en este capítulo? Sí, buenas noches. Elena. Sí, pues veía lo mismo que ya han venido comentando, un Dios victorioso y que debemos tener en cuenta que, o sea, cuando hubo esa batalla cósmica y que Satanás fue expulsado del cielo, él llegó a la tierra y es el rey de la tierra, y que nosotros somos hijos de Dios, pero que debemos ser conscientes que Satanás es el rey de la tierra y que Dios nos guarda, pero que el mal está en la tierra. Entonces, y que acá, pues como decía en el capítulo, en el versículo 17, que dice que entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. Entonces, ser muy conscientes de eso, de que Dios está en victoria, Satanás pues es el rey de la tierra y está en guerra contra los hijos de Dios, o sea, contra nosotros, que ser como muy conscientes de eso para tener pues en cuenta que siempre va a haber como esa guerra espiritual y esa guerra que ya en el cielo venció, o sea, está Dios triunfador, triunfante, pero que en la tierra está esa guerra espiritual contra los hijos de Dios. Entonces, pues eso es como la explicación también como a tantas situaciones que se viven. Sí. Y yo de alguna manera sí, pues digamos, tratando de entender esto y lo que está pasando, yo sí creo que a medida que el diablo conozca o sepa, digamos, que su tiempo se acerca, pues lo que dice es que se va a incrementar su maldad. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, es que el diablo no es ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente como el Señor. Por eso los demonios son los que tienen que hacerle, o sea, son los informantes del hombre, porque él no puede estar como Dios en todo momento, en todo lugar. Y ahí, digamos, ya ahí no hay cómo, o sea, no hay cómo equipararlo. Entonces, sí, por eso digamos, es que es muy difícil de explicar, porque es como algo que
o sea, el diablo ya fue lanzado, pero aquí dice que va a ser lanzado, pero ya fue lanzado, pero ya gobierna, pero ya el Señor es el victorioso, pero tenemos que verlo después también en su plenitud. Entonces, es como una cosa como que no es fácil de explicarlo en los tiempos que aparece Apocalipsis. ¿Qué más ven ustedes acerca de Dios? O si no vamos, don Edgar. Sí. Andrés, yo veo algo muy bonito. Y es que cuando uno mira esto, encuentra que están hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando viene y lo saca de Egipto. Siempre Dios estuvo presente en todo el camino y lo protegió. ¿Sí o no? Después de que llegaron a Egipto, Dios los protege en el desierto. Siempre hay una nube que los cubre en el día y hay un fuego que los alumbra en la noche. Llega Jesucristo, nace el Mesías, que es el Dios vivo que viene y nos siembra la semilla, ¿cierto? Con la cual nosotros debemos continuar y estamos en la siega, o sea, estamos en espera de la siega, pero Dios nunca ha dejado de cuidar a sus hijos. Entonces uno encuentra que hay un grupo de personas que siguen a Jesucristo y que son protegidos por Dios. Y ahí entiendo cuando dice, hay de aquellos que no sigan a Jesucristo. Lo acabamos de leer en este capítulo. Entonces, a mí me pone a pensar y me preocupa es mis hijos y mis nietos, o sea, la descendencia mía, ¿cómo hago para que no se pierdan y sigan por el camino que es? Porque los que no estén en el camino correcto son los que van a ser erradicados. Y lo leímos en los capítulos anteriores donde decimos que van a arrasar con todo aquel que no siga la palabra de Jesucristo. Entonces, es muy bonito ver a ese Dios protector, a ese Jesucristo que sembró una semilla en la tierra, en nosotros, que tenemos que cultivarla y que cuando llegue el momento de la siega no vamos a hacer muchos. Entonces, ¿cómo logramos nosotros que dentro de esos pocos que van a ser cegados por Jesucristo y por Dios, esté nuestra descendencia, nuestros hijos sigan por el camino correcto? Creo que esa es una preocupación que nos debe quedar a todos hoy. Sí, porque esto que dice Edgar es muy interesante. En el versículo 17 dice, así que el dragón se enfureció contra la mujer, o sea, contra la humanidad, y le declaró la guerra al resto de sus hijos y a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. O sea, se desata su ira también contra la iglesia y contra los hijos de Dios. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer nosotros como discípulos de Jesús, y es predicar la palabra para que muchos se salven y muchos puedan llegar a estar protegidos bajo esa mano poderosa del Señor. ¿Qué encontramos aquí acerca del ser humano? ¿Qué encuentran ustedes aquí acerca del ser humano para ya ir finalizando? Buenas noches, Andrés, y para todos. Claudita. Sí. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos bueno. bien. Bueno, a mí me llamó mucho la atención la imagen del dragón, porque a mí me recordó al tipo de enemigo que nos estamos enfrentando. Pues es una imagen, primero que todo, como, pues diría yo, catastrófica, pues no me gustó. Y bueno, yo pienso que debemos tener muy en claro que no tenemos una lucha contra sangre ni carne y que nosotros podemos avanzar con la armadura de Dios y con la espada que es la palabra. Pues me llama mucho la atención esa imagen. El enemigo está latente, entonces yo pienso que eso sería como lo que yo pensé acerca de lo que me está hablando al ser humano y en especial a mí y en especial en este tiempo. Sí, muy interesante, Claudia, porque eso es algo que a veces no lo tenemos muy en cuenta, y es que, o sea, el diablo se desató y se va a desatar mucho más en maldad y en hacer daño, y parte de lo que vemos en el mundo es eso, es ver cómo el diablo en su poder y en su autoridad que tiene, pues lo que va a buscar es acabarnos y es destruir al ser humano, porque es que, o sea, todo vuelve al Génesis. Génesis 3:15 habla de que en ese momento surge, el Señor declara la enemistad entre el diablo y el ser humano. Sí. Y aquí este capítulo es como volver a Génesis 3:15, porque
la descendencia de la mujer, o sea, aquí, o sea, alude a Génesis 3:15, y la descendencia de la mujer finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente, pero solo después de que ésta hiriera a la descendencia en el calcañar. O sea, el diablo, o sea, es algo pequeño, lo que hace, pues pequeño en el sentido de no destruye la humanidad, pero sí le hace mucho daño. Sí. Entonces, sí, hay que tenerlo en cuenta también. Adrianita también quería hablar. Sí, quería, a mí acerca del hombre, lo que vemos del hombre, me llama mucho la atención el versículo 11, porque están hablando de que por fin ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Y hablando de esos hermanos, el versículo 11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. O sea, el papel que tenemos los seres humanos en cuanto a quitarle poder, autoridad, terreno al diablo, tenemos esa autoridad por la sangre de Cristo, tenemos ese poder de quitarle terreno cuando compartimos el Evangelio a pesar de persecución, a pesar de rechazos. Cuando tenemos esa valentía, tenemos un papel importante en quitarle terreno al diablo y recordar que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso podemos, aunque asusta, y aquí dice que por hecho se está alborotando porque sabe que le queda poco tiempo, no temer porque tenemos la autoridad de Cristo para vencer, para quitarle terreno y poder al enemigo aquí en la tierra. Esta es una imagen, esta imagen que habla de Adrianita es una imagen de Job. Acuérdense que Job presenta al diablo como el acusador ante Dios y le dice, no, Job es bueno porque pues usted le ha dado todo lo que él quiere, pero quítele esto, quítele lo otro, y él acusa. Entonces esta es una imagen tomada del libro de Job también. Martica. Pero dice que, o sea, Satanás puede hacerle daño al ser humano, así como a Job, a nosotros que creemos en el Señor, a los cristianos. Pero no, Dios nunca permitirá que Satanás tome el alma de los verdaderos seguidores de Dios. Y aunque a veces vemos que Satanás quiere vencer sobre nosotros y aplastarnos, ahí es donde tenemos que siempre recordar que Dios es quien gobierna sobre el enemigo, ¿sí? Y necesitamos confiar en él, aunque podemos como cristianos ser tocados por el enemigo. Tenaz tener que pensar más, pero es así. Y quisiera terminar con esto, con este pensamiento. Este capítulo habla de que algo sucedió en el cielo y que la guerra, la batalla la perdió el diablo y fue expulsado a la tierra. Y el Padre nuestro Jesús nos enseña y nos dice, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque muchas cosas en el cielo ya están hechas, pero tienen que ir sucediendo acá en la tierra. Y cuando hablamos del cielo es en la presencia de Dios. En la presencia de Dios muchas cosas ya son. Y nosotros ya vivimos en eso, porque estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, es lo que también nosotros creemos. Pero esas cosas que suceden en el cielo tienen que empezar a replicarse acá en la tierra, tienen que empezar a vivirse en la tierra. Entonces, por eso, lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto algo. Yo creo en un cristianismo que no es llevarse la gente para el cielo, sino hacer que el cielo descienda a la tierra. Y eso es muy diferente. Porque muchas veces hemos vivido, o sea, uno escucha y ha vivido un cristianismo es, ore, arrepiéntase para que se vaya para el cielo. Pero la historia de la Biblia es diferente. Y es más bien traer el cielo acá a la tierra. Es que la presencia de Dios descienda a donde nosotros estamos. Y lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis. Entonces, o sea, este capítulo es como diciendo, mire, lo que ya pasó en el cielo, va a tener que pasar en la tierra en algún momento. La guerra que se libró en el cielo va a pasar en la tierra y va a ser igual victoriosa para el Señor. Entonces, eso también me parece muy bonito. Yo sí pienso que nosotros debemos orar más cada día y cada vez que vemos noticias o vemos lo que está pasando en el mundo entero y bueno, ustedes saben más todo lo que está sucediendo. Nuestra oración como cristianos es que nosotros seamos agentes del cielo acá en la tierra. Y que el Señor haga descender el cielo cada vez más acá. Que el Señor, que ese reino, como decía Edgar, se empiece a llenar cada vez más. Y eso solamente va a ocurrir por la obra de los cristianos, que van a traer el cielo acá, que van a ser parte
de la reconstrucción del reino de los cielos en la tierra. Y eso sucede a través de la iglesia, a través de la iglesia como discípulos, como cristianos moviéndose por todo lado, como templos de Dios. Entonces es muy bonito también ver eso. Y eso da esperanza, porque también el mundo, el Señor creó el mundo con un propósito y a nosotros con el propósito de que seamos agentes del cielo acá en la tierra. ¿Qué tal si terminamos orando, hermanos? Y bueno, darle gracias al Señor por este tiempo, por permitirnos compartir esta palabra, este capítulo 12, y pues seguimos cada semana con muchas más cosas. El otro capítulo que sigue pues ya habla de lo que pasa y lo que el diablo intenta también hacer, y bueno, vamos a ver que el Señor nos siga hablando y nos siga mostrando su palabra, pero que cada semana salgamos con la esperanza de que el Señor es victorioso, es poderoso, es grande y maravilloso. Entonces, quisiera pedirle a Martica, que está ahí, que terminara orando. Martica se pegó. Martica. ¿Me No. escuchan? Sí, ahí sí, Martica. Listo. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias porque tú eres ese Dios maravilloso, ese Dios que día a día nos recuerdas que todo está bajo el poder tuyo. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos espirituales, gracias por enseñarnos, gracias porque tú eres el creador, el sustentador de los cielos y de la tierra. Y aunque sabemos que tenemos un enemigo que tiene poder, nuestro poder radica en ti, Señor. Y hoy, Padre Santo, queremos darte gracias por recordárnoslo y por fortalecer nuestra fe en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por estos tiempos donde podemos crecer, donde podemos orar, donde podemos ver la necesidad. Yo no sé si son ustedes, pero a mí se me pegó Martica en la oración. Aquí. A mí también, no la oigo. Sí. Bueno, Martica se pegó en la oración, pero... Uy, sí. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por darnos el privilegio de poder compartir este tiempo, por tu palabra, por aún afirmar nuestra fe en la roca que es Cristo, que nos mueve, que no tambalea, que no es conmovida por nada. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque este capítulo nos muestra que a pesar de que el ser humano ha estado en enemistad con el diablo desde el comienzo del pecado, de la creación, también hemos visto un Dios que lo ha protegido en muchas maneras en todo el tiempo que hemos estado en el desierto. Y el Señor seguirá protegiendo a la humanidad y a su pueblo. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. Amén. Bueno, a todos muchas gracias por el tiempo. Muy rico. Andrés, Este tiempo. a todos.